buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de capacitación matutina. El día de hoy me toca estar aquí coordinando, compartiendo y tengo cosas bien importantes que decirles, ¿sí? De entrada, quiero pedirles de favor que tengan una libreta a la mano porque vamos a anotar cosas importantes. Y son cosas importantes que nos van a ayudar a organizarnos mucho mejor en el tema de la construcción de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, miren, el primer tema con el que vamos a arrancar el día de hoy y que es importantísimo es que yo creo que todos andamos muy emocionados construyendo este proyecto. Yo creo que todos andamos emocionados compartiendo la información tanto de los parches como del proyecto de negocio. Lo que sí es importante mencionar es que a veces lo hacemos, y hablo por mí, de una manera desorganizada. Y este proyecto, como cualquier otro negocio tradicional de mercadeo en red, cualquier industria en la que se encuentre el negocio, es bien importante hacerlo con orden y con estructura. ¿Para qué? Para que la estructura y el orden son una palanca que te van a impulsar a tener un avance real, ¿sí? A tener, a que tu avance sea medible y sea cuantificable. Entonces, para ello, lo primero de lo que tenemos que hacer conciencia hoy, que ya nos lo han dicho en más de una ocasión y que a lo mejor lo traemos en la mente, pero todavía no lo bajamos a tierra, es que este negocio se construye de lunes a domingo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el día de hoy ya estamos a miércoles, ya estamos casi a la mitad de la semana y ya deberíamos de tener la mitad del trabajo de esta semana avanzado o la mitad de los objetivos logrados en esta semana. Entonces, algo importante que yo quiero compartirles es que cambiemos nuestro enfoque, nuestra perspectiva o nuestros paradigmas y que nosotros empecemos a cerrar la semana desde el lunes, es decir, que no dejemos el trabajo para el final, la parte este, gruesa del trabajo. Me refiero a que todos los pendientes no los aventemos para el domingo, porque ya sabemos que el domingo el sistema cierra a las 11 de la noche y entonces hay varios temas que tenemos que palomear para el domingo y es importante que desde el lunes los empecemos a trabajar con sentido de urgencia, pero con un sentido de urgencia controlado, ¿sí? No con una urgencia llena de ansiedad, con una urgencia desesperada, no, con un sentido de urgencia controlado para que desde el domingo, una vez cerrada nuestra semana anterior, tengamos ya la lista de pendientes y ordenados por importancia de lo que tenemos que hacer la siguiente semana para que nuestro negocio LifeWave avance y podamos tener una siguiente semana exitosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor semana de nuestro negocio? La mejor semana de nuestro negocio es precisamente la semana que va corriendo, ¿sí? Es la semana en la que tenemos que hacer el máximo de promoción valga la redundancia, a las promociones que están vigentes en nuestra oficina virtual, que son promociones corporativas, a las promociones que traemos como organización, como equipo, a las promociones que personalmente nosotros estamos ofreciendo a nuestros distribuidores y promocionar lo que vienen siendo los siguientes eventos y también los viajes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente se organice con tiempo. Entonces, regresando al tema principal con el que arrancamos este Zoom, es si nuestro negocio se construye de lunes a domingo, entonces lo primero que tenemos que tener enfrente de nosotros es, yo estoy acostumbrado y a mí me gusta mucho trabajar con listas de 10 personas. Es verdad que tienes que tener una lista de 300 prospectos, de 600 prospectos, de 900 prospectos
y hasta de 1000 prospectos y más. Eso sí lo podemos tener todos, porque todos los días estamos conociendo gente nueva. La materia prima de nuestro negocio son las personas, los seres humanos, y personas es lo que sobra en este mundo para trabajar, ¿sí? Entonces, yo los invito a que trabajemos en orden con listas de 10 prospectos. Es decir, que yo para el lunes ya tenga mi lista de 10 personas, las siguientes 10 personas a las que yo voy a prospectar, las siguientes 10 personas a las que yo les voy a llamar para hacerles la invitación a escuchar esta información tan importante de este proyecto que va entrando a México, a Latinoamérica a través de México. Y entonces voy a agendar con cada uno de ellos lo que viene siendo una llamada para compartir la información, ¿sí? Entonces, lo primero es mi lista de 10 prospectos. Yo tengo que asegurarme de hacer esas 10 llamadas de entrada, empezando la semana. ¿Por qué? Porque una persona me va a decir que sí, que me puede escuchar en ese momento, otra persona me va a decir que me puede escuchar el lunes por la tarde, otra persona me va a decir que tiene tiempo el miércoles a las 12, otra persona me va a decir que tiene tiempo el viernes a las 11 y otra persona me va a decir que tal vez el sábado o el domingo. Y de esta manera yo voy a ir agendando esas llamadas a lo largo de la semana. Entonces, una vez que nosotros, o sea, tenemos que hacer las cosas equilibradamente, es decir, tenemos que priorizar las actividades del día, es decir, no voy a parar todo lo que estoy haciendo nada más para hacer esas 10 llamadas, porque yo tengo que tener mi lista de 10 prospectos a los cuales voy a contactar y esa lista porque es bien importante. Es muy importante porque yo semana con semana le tengo que estar metiendo sangre nueva a mi negocio, ¿sí? ¿Qué quiere decir sangre nueva a mi negocio? Le tengo que estar metiendo nuevos prospectos porque recordemos que cuando yo anoto en mi lista de contactos a un prospecto y cuando tomo mi teléfono y le marco y el prospecto me contesta, a partir de ese momento, esa persona inicia su propio proceso y el proceso no sabemos cuánto tiempo le va a llevar, es decir, los procesos son personales y no los podemos ni empujar a que sean más rápido, ni tampoco los podemos frenar, los tenemos que respetar. Obviamente, nosotros como socios de negocio de LifeWave vamos a hacer un acompañamiento con cada uno de nuestros prospectos, pero ese acompañamiento lo tenemos que hacer de la manera más profesional posible, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo le hable a esa persona, le voy a hacer la invitación a escuchar la información que yo tengo y esa invitación yo la tengo que hacer de la manera más profesional y hacerla de la manera más profesional no quiere decir que hables como ejecutivo o como ejecutiva. Quiere decir que vas a hacer la invitación a escucharte de tal manera que impacte lo más que se pueda. O sea, la vas a hacer con emoción, la vas a hacer con autenticidad, la vas a hacer con entusiasmo, la vas a hacer con tus propias palabras, con tu personalidad, para que la gente se abra desde la emoción que le estás compartiendo a quererte escuchar. Entonces, esa persona va a iniciar su proceso, yo como socio de negocio la voy o lo voy a acompañar y en ese proceso la persona me lo voy a llevar a escuchar primero la visión del proyecto y luego pasa a una presentación formal de Zoom y luego pasa al seguimiento y luego pasamos al cierre hasta que la persona quede completamente afiliado, ¿sí? Entonces, ¿todos se van a afiliar? No, no todos se van a afiliar. Y de los que se afilien, ¿todos van a hacer el negocio? No, algunos solamente van a usar los parches y otros se van a involucrar en la actividad del negocio. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser conscientes también de que cada prospecto va a vivir su propio proceso. Y eso, ¿en qué concientizar eso? ¿En qué nos ayuda a nosotros? Nos ayuda a tener una mejor gestión o manejo de la frustración personal que nosotros vivimos
como socios de negocio, ¿sí? ¿Ya qué me refiero con esa frustración personal? Perdónenme, es que traigo la nariz un poquito inquieta y no quiero estar enfrente de la cámara limpiándome la nariz. Ok, con el tema de la frustración personal me refiero a que hay personas que a lo mejor este es su primer proyecto, hay personas que a lo mejor este es el segundo, y hay personas que les hace falta desarrollar esa resiliencia o ese callo al manejo de la frustración. Entonces, cuando yo le hablo a una persona que yo creo que va a llegar al equipo del presidente tres estrellas a la velocidad de la luz en este proyecto, y la persona me toma la llamada y me dice, ¿sabes qué? Ando bien ocupado, la verdad ahorita no tengo tiempo, no me interesa, hablamos después. En ese momento se te pueden venir a ti la moral hasta el suelo, se te pueden bajar las pilas cuando realmente no está pasando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cada persona es libre totalmente de tomar sus decisiones. Y como les dije en un inicio, lo que sobra en este mundo, en esta vida, son personas. Entonces, si el prospecto por el que tú más fe tienes no te quiere escuchar, no pasa absolutamente nada. Pasamos al siguiente prospecto y al siguiente prospecto y al siguiente prospecto. Entonces, tener este nivel de conciencia nos ayuda a avanzar en este proyecto de una manera más segura, más firme y más eficiente. ¿Por qué? Porque son nuestras emociones las que de alguna manera frenan nuestra velocidad o las que nos mantienen a un ritmo productivo, ¿sí? Entonces, que tú tengas esta manera ordenada de hacer el negocio, que estés consciente que lo que estamos iniciando con cada llamada que hacemos es un proceso diferente porque cada persona es diferente y cada cabeza es un mundo, entonces te va a permitir comprender lo que hay de la naturaleza, del comportamiento humano que hay detrás de este proyecto de negocio, ¿sí? Y te vas a dar cuenta también por paradójico que te suene que cada vez que tú hagas una llamada realmente no importa si la persona te va a decir que sí o te va a decir que no. Esa es decisión de la persona. Lo que sí importa es que tú sí hagas esa llamada, que hagas las actividades del día que debes de hacer en tu negocio, porque si tú haces las cosas sí o sí, vas a tener resultados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos ya nuestra lista de 10 prospectos que nosotros vamos a empezar a trabajar cada lunes y vamos a agendar esas 10 llamadas. Recuerden, cada prospecto va a entrar en el proceso, primero de contestarnos la llamada. Segundo, de permitir que en un par de minutos le comentemos acerca de la visión de este proyecto. Tercero, que nos permita hacerle una invitación al siguiente Zoom, ya sea que lo hagamos privado con esa persona o que lo metamos en el Zoom de las 7 de la tarde de todos los días, que por cierto tenemos que tener la meta de meter a la mayor cantidad posible de personas al Zoom de las 7, conscientes de que hay personas de tu lista de prospectos que no les gusta entrar a Zoom grupales y que si los metes los vas a tronar. Pero también hay personas de tu lista de contactos que sí les gusta entrar a Zoom grupales, entonces acá quién lo vas a dirigir a donde deba estar. Entonces, al mismo tiempo que estás trabajando esta lista de 10 prospectos arrancando la semana, si no eres nuevo en este proyecto, si ya tienes más de una semana trabajando, entonces ya debes de traer a varias personas con su proceso iniciado de la semana o semanas anteriores, ¿sí? Entonces, este trabajo también es bien importante que lo organices para sacarlo adelante esta semana. Es decir, de la gente que tú ya traes en proceso de la semana anterior o de semanas anteriores, tienes que identificar por prioridad quiénes son los que ya son más probables que se cierren.
para una afiliación, ¿sí? Fíjate bien, el objetivo personal para ti como socio de negocio de LiveWave es cuántas personas voy a afiliar esta semana. Y obviamente ese mismo objetivo tiene que tener cada uno de los socios de tu equipo sobre cuántas personas va a afiliar esta semana. Entonces, si tú estás trabajando en equipo con ese enfoque, con esa visión, con esa organización, créeme, lo más rápido que tú te imagines, vas a estar en niveles altos cobrando cantidades de dinero que, que realmente te van a ayudar, te van a confirmar que este es el proyecto. No nada más que es un buen proyecto, sino que este es el proyecto donde tú vas a encontrar lo que andas buscando, ¿sí? Entonces, denme otro segundito. No me lo van a creer, pero yo por lo que me quedó de una alergia muy complicada que tenía, ya es nada. Pero ese nada es levantarme por las mañanas, me sacudo la nariz como 50 veces y luego ya soy funcional. Entonces, bueno, el día de hoy, me tocó compartir esto con ustedes. Entonces, además de estarle hablando a nuestros 10 prospectos nuevos, tenemos que retomar la lista de la semana anterior y ver quién de los de la semana anterior ya está listo para cerrarse esta semana. ¿Por qué? Porque esa persona lo que necesita es seguimiento. Recuerden que yo creo que el área más importante de tu negocio como socio o como socia de LiveWave es la parte del seguimiento. Si tú haces un buen seguimiento, créeme que vas a incrementar un 99.99% las probabilidades de éxito en tu negocio, en cierres, en avances de rango, en logros de objetivos, en alcanzar metas, en todo. O sea, aquí la clave de todo está en el seguimiento. Agarrar el teléfono y hacer una llamada para que la persona te escuche la visión y luego pase un Zoom, créeme, es bien fácil. Ya si la persona te dice que sí o que no, eso ya es decisión de la persona. Pero agarrar el teléfono y hacer esa llamada es lo más fácil del mundo. El tema empieza cuando tienes que dar ese seguimiento. ¿Por qué? Porque también aquí está otra parte importante, o sea, cuando tú empiezas a dar seguimiento, te empiezas a través del seguimiento, también tú te vas a fortalecer como socio o como socia, porque en el seguimiento vas a enfrentar tus miedos. ¿Y por qué te digo que vas a enfrentar tus miedos en el seguimiento? Porque cuando tú ya le hablaste a una persona, contacto tuyo, que el lunes te contestó con todo el entusiasmo del mundo, entonces, a la hora que tú le hablas si te dijo que le hablabas el miércoles, cuando tú le hablas el miércoles, seguramente hay algo dentro de ti que sube y baja y que te está diciendo, me irá a contestar, no me irá a contestar. Si te desvió la llamada porque está ocupado, tú ya piensas que ya no quiere hablar contigo y entonces tus emociones empiezan a entrar en conflicto y entonces ya no va a querer escucharme y todo ese diálogo tóxico realmente está adentro de tu mente, porque afuera realmente no sabemos lo que está ocurriendo, no sabemos si le hablamos a esa persona en un momento en el que está muy ocupado u ocupada, no sabemos realmente qué está sucediendo del otro lado de la línea y por eso a veces no hacemos esos seguimientos, ¿sí? Porque no queremos enfrentarnos a nuestras áreas de oportunidad, a nuestros miedos, no queremos pulsar nuestros botones, pero yo te digo una cosa, el éxito de este negocio literal está en el seguimiento. Cuando tú anotas un prospecto en tu lista de 10, desde que lo anotas, empiezas a darle un seguimiento. Cuando tú le hablas por teléfono, empiezas a darle un seguimiento. Cuando tú afilias a una persona y te dice, quiero hacer el negocio contigo, a partir de ahí tienes que acompañarlo o acompañarla en un seguimiento que va a pasar por varias etapas. Pero el tema del seguimiento lo vamos a ver en otra ocasión. Ahorita lo que estamos viendo es la estructura de agenda con la que nosotros sugerimos trabajar
semanalmente para tener el mayor éxito posible, ¿sí? Entonces, de esa lista de personas, de prospectos que ya traes de semana o semanas anteriores que están en proceso, de esa lista, tú siempre, yo te invito a que siempre trabajes por prioridad, es decir, no llenes tu agenda solamente de actividad, porque a veces la llenamos de actividad vacía o de actividad hueca. ¿Y a qué me refiero con eso? Que a veces agarramos la misma lista de personas y hacemos las mismas llamadas o los mismos mensajes a gente que ya sabemos que no está lista para responder. Entonces, de todo lo que tú hagas, si tú le vas a dedicar 1 hora diaria a este negocio, o le vas a dedicar 4, o le vas a dedicar 14, el tiempo que tú le estés dedicando, que sea por prioridad de importancia. Es decir, agarra la lista de gente que ya traes trabajada y por prioridad identifica quién es la persona que más probabilidades tiene de cerrarse. ¿Por qué? Porque esta semana, como todas las semanas, tiene 7 días y cada día tiene 24 horas. Entonces, si desperdiciamos el tiempo en hablar con gente que ya sabemos que no está lista, que no es su momento, nos estamos gastando tiempo de productividad, o sea, tiempo, estamos desperdiciando tiempo productivo de la semana, porque imagínense qué maravilloso sería que cada llamada que hagas tú afilies a la persona y la cierres, la afilies y la cierres, o sea, más bien la cierres y la afilies, ¿sí? Entonces, para ello hay que trabajar con mentalidad de empresario. La mentalidad de empresario no tiene nada que ver con el nivel de estudios que tenemos, no tiene nada que ver con a qué nos dedicábamos antes de este proyecto. La actividad de empresario es ser lo más productivos posible. Los negocios son fríos y los negocios se cuantifican por números. Entonces, agarro mi lista de prospectos, igual, también desde que tú agarras tu lista de 10 prospectos, llámales por prioridad. De esa lista de 10 nombres, tú que los estás anotando y que tienes un contexto de cada persona, identifica por intuición a quién crees que sea más probable que te conteste el teléfono y que te acepte la información. Y de ahí baja la prioridad hasta que llegues al 10. De las personas que traes en proceso de la semana pasada, también identifica quién tiene más probabilidades de ya cerrarse y contáctalos del más probable al menos probable, ¿sí? Ahora, si ya te acabaste, si es martes o miércoles, ya le hablaste a las 10 personas de tu lista de 10 prospectos con la que arrancaste el lunes, ya le hablaste a las personas que traías en proceso de la semana pasada, ya cerraste uno o ya cerraste dos o ya cerraste tres, ¿qué crees? Pues que hay que comenzar nuevamente esta misma estrategia como si fuera lunes, aunque sea miércoles. Si tú ya terminaste con ese trabajo, entonces hoy miércoles debes de hacer una segunda lista de 10 prospectos para que los contactes, ¿sí? Ahora, ¿por qué trabajamos con listas de 10 prospectos? O bueno, ¿por qué a mí me gusta hacerlo así y por qué lo sugiero que lo hagan? Porque es real que hay personas que nos queremos comer el mundo de una mordida, pero cuando tú agarras una lista de 300 personas y empiezas a hacer llamadas, es también muy fácil que si tu mente tiene cierto nivel de distracción, como yo hablo por mí, yo tengo TDAH y me lo diagnosticaron ya adulto, tengo 52 años. Entonces, yo sé cómo funciona mi mente. La mente del TDAH funciona por estructura y por rutina, no por emoción. Entonces, yo soy mucho más efectivo si hago una lista de 10 personas, empiezo a contactarlos y ahora contacto uno de esa lista y luego contacto una persona de la semana pasada que ya está en proceso y luego afilio al que ya está listo, hago el proceso en la computadora, lo ayudo a hacer el pago, hago varias cosas a la vez. Pero cuando ya me acabé esa lista, hago la siguiente lista de 10 prospectos de mi lista grande que ya tengo, lo saco, porque si yo agarro la lista general y trabajo en esa lista, yo me pierdo muy fácil
y no me doy cuenta realmente si no es cuantificable mi avance, porque puede ser, si yo agarro la lista de 300 personas que tengo y empiezo a hacer llamadas, a lo mejor llego al jueves y no me he dado cuenta que de esa lista de 300 personas solamente le he hablado a 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lista es muy grande y ya sé que no la voy a terminar. Entonces, en cambio, si yo segmento esa lista grande en listas de 10, yo ahí sí mido mi avance y me doy cuenta que si es miércoles y de esa lista de 10 solamente he hecho 3 llamadas, ya sé que me faltan 7 para cumplir la primera meta de la semana. Ahora, ¿con cuántas personas vas a hablar a la semana nuevas? Eso lo vas a decidir tú. ¿En base a qué? En base a la necesidad personal que tú tengas de que tu negocio LifeWave crezca, ¿sí? Yo, por mí, yo hablo con 10 personas nuevas diarias, ¿sí? Pero va a haber personas que estén combinando este negocio con otra actividad y entonces ellos prefieran hablar con 10 personas a lo largo de toda la semana o con 20 personas a lo largo de toda la semana. Entonces ahí lo importante es que encontremos el ritmo de productividad personal de cada quien. Acuérdate, las metas de tus socios son metas de ellos, no son tus metas. Tu socio, tu distribuidor o tu distribuidora tiene que avanzar a un ritmo de productividad saludable para él, no para ti. Si hay personas que empiezan este negocio y desde tu punto de vista van muy lentos o muy lentas, no es que vayan lentos, es que tú traes mucha prisa por crecer, pero ellos no traen prisa y hay que respetar su ritmo. Entonces, este negocio, tu negocio va a ser muy efectivo y muy productivo cuando tengas un equipo de distribuidores que cada uno esté avanzando a su propio ritmo. Porque si cada uno está avanzando a su propio ritmo, cada uno de ellos se va a sentir pleno, se va a sentir conectado con el proyecto, se va a sentir entusiasmado, alcanzando sus metas y sus objetivos a sus tiempos. Y entonces tú lo que estás construyendo es una organización de distribuidores muy poderosa que entre todos, entre la velocidad de uno, más la velocidad de otro, más la velocidad de otro, estás armando un equipo que está avanzando a gran velocidad, pero que está avanzando a paso firme. ¿Sí me explico? Entonces, estamos hablando de lo que viene siendo la productividad semanal, que son algunas actividades clave. Hay gente que está muy entusiasmado con este proyecto, pero que no sabe por dónde empezar, o que ya empezó y no sabe por dónde seguirle, que se confunde en su mente, que ya no sabe, no encuentra de dónde sacar más gente, que entonces, siempre que te suceda eso, regresa al orden. Para a mí, miren, mi abuelo materno fue una persona que en su niñez, de origen extremadamente humilde, cuando ellos eran niños no tenían ni zapatos ni nada en un pueblito en el estado de Chihuahua. Y entonces él, gracias a Dios y a su inteligencia, como agricultor salió adelante y llegó a ser dueño de 5 ranchos. Y entonces, él siempre fue un hombre extremadamente ordenado. Y él me enseñó a mí que la ley una de las leyes más importantes de la prosperidad es la ley del orden, ¿sí? Detrás del orden está lo que viene siendo la prosperidad. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque cuando estás eh, con tu negocio hecho bolas, cuando se te hace bolas el engrudo, cuando es jueves y sientes que no has avanzado nada, que no has hecho nada y todo, simplemente regresa al orden. ¿Y qué es regresar al orden? Agarra la lista de 10 prospectos que escribiste para empezar a trabajar el lunes y fíjate a cuántos de ellos les has hablado. Y de los que les has hablado, cuántos te han contestado. Y de los que te contestaron, a quién has logrado meter a un Zoom. Y de los que metiste al Zoom,
a quien has logrado afiliar y que ya haya pagado su membresía, ¿sí? Eso para mí, Rubén, es regresar al orden, ¿sí? Y eso a mí me da paz, me da tranquilidad cuando regreso no importa si avancé mucho, poquito o nada, o sea, sí importa, porque mi objetivo es avanzar, pero a lo que yo voy con esto, el hecho de echarme un clavado en esa lista y ver, regresar al orden de qué tan avanzado voy, a mí me da paz y me permite avanzar a una velocidad más rápida haciendo el trabajo. Velocidad rápida no quiere decir que haga la llamada con prisa. Velocidad rápida es que si tú le pones orden y si le vas a dedicar 2 horas por la mañana a tu negocio y otras 2 horas por la tarde, tengas bien organizado el trabajo que vas a hacer en esas 2 horas. Es mucho más productivo para ti que en esas 2 horas hagas 2 o 3 llamadas solamente, pero las llamadas bien hechas. A que hagas la lista y el lunes y le hables a una persona y luego salgas corriendo un Zoom y luego te salgas a prospectar en frío y platiques con la gente sin platicar, dejes las invitaciones abiertas. O sea, es una manera en la que la mente cree que está siendo productivo, pero es un autoengaño porque a la hora que te metes a tu oficina virtual y ves que no está el volumen que tú quisieras tener en la semana para avanzar, pues es cuando viene la frustración, ¿sí? Entonces, el día de hoy estamos hablando de lo que es estructura de agenda semanal para ser productivos. Ahora, algo bien importante, así funciona Rubén, ¿sí? O sea, si te vibra, haz las cosas como a Rubén le funcionan. Pero si tú eres una persona que tu mente opera de manera diferente, porque todos somos diferentes, y a ti no te gusta tanto el orden y tú funcionas mejor desde el desorden bien ordenado, porque también les comparto que cuando yo era estudiante, yo tenía una compañera que aprecio, respeto y quiero mucho, y ella llegaba a la clase, imagínense, mi mente es súper estructurada, cuadrada y ordenada, y ella llegaba, ni siquiera tenía libreta, llegaba con una carpeta con hojas de máquina así todas sueltas, y luego se sentaba, y luego me decía, cuídame el lugar, ahí vengo, y le decía yo, ¿a dónde vas? Voy a la dirección, a que una secretaria me haga el favor de imprimirme la portada de la tarea y salía corriendo con una hoja y a mí me generaba un conflicto del 1 al 10, me generaba conflicto de 100. Decía yo, ¿cómo puede vivir en ese desorden? Pero ella terminó su carrera perfectamente bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella operaba de esa manera. O sea, de esa manera ella avanzaba en la vida y yo la avanzaba desde el orden paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, lo que te quiero compartir el día de hoy es que lo que vimos el día de hoy, lo que aprendimos el día de hoy, adáptalo a tu personalidad, ¿sí? Lo que a ti, de la información que vimos el día de hoy, lo que a ti sí te guste hacer, sí hazlo. Y lo que te guste hacer de manera diferente, hazlo a tu manera, de manera diferente. Y algo bien importante, lo que ya estés haciendo, que te esté funcionando, no lo cambies, síguelo haciendo. ¿Por qué? Porque ya comprobaste que así te funcionan las cosas. Simplemente a lo que ya te está funcionando, súmale 1 o 2 estrategias o de ser posible 3 que creas que van a hacer más poderoso tu método de trabajo diario. Cuando digo más poderoso, me refiero a más poderoso en resultados. Este negocio, créanmelo, es extremadamente fácil, pero a veces nosotros lo complicamos mucho y a veces nosotros somos los que retrasamos el resultado. Entonces, en reuniones posteriores vamos a hablar de lo que viene siendo el sistema de capacitación, vamos a ver el tema de seguimiento, vamos a ver otros temas importantes que se tienen que ver para irle dando forma a esto. Vamos a ver qué es lo que tú tienes que estar revisando todos los días en tu oficina virtual para que veas el avance de tu negocio y para que veas en dónde tienes que trabajar, porque aquí no nada más es trabajar por trabajar, tú tienes que abrir tu oficina virtual y tienes que ver
cuál es el área de tu negocio más débil para que la trabajes el día de hoy y para que la fortalezcas a lo largo de la semana. Entonces, la capacitación del día de hoy en contenido ha terminado. Bendecido día a todos. El tiempo es oro y en esta reunión ya se terminó. A partir de este momento, cada minuto que gastemos sin contactar gente es un minuto perdido.